El acta de constitución de proyecto es un documento indispensable. Siempre deberíamos considerar realizar un acta de constitución de proyecto porque esta nos va a indicar justamente cuáles son los elementos y cuál es la visión que el proyecto tendrá. Adicionalmente, es un documento que todos los profesionales en la gestión de proyectos deberíamos conocer y deberíamos saber cómo desarrollarlo. En este video vamos a ver qué es el acta de constitución de proyecto, cuáles son sus características y adicionalmente revisaremos 3 consejos fundamentales que te ayudarán justamente a elaborar un acta de constitución de proyecto. Si deseas ver un ejemplo de cómo desarrollar un acta de constitución de proyecto, puedes revisar el video que está en la parte de arriba. Sin embargo, te recomiendo que revises este video para que veas cuáles son esos consejos y cuáles son esos elementos que debes tomar en consideración al momento de elaborar un acta de constitución de proyecto. Una vez revises este video y veas cuáles son esos consejos, ponlos en práctica a través del video que está en la parte de arriba. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados al examen de certificación PMP, CAPM y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás participar en nuestras sesiones semanales de estudio. Todos los enlaces los podrás encontrar justamente en la parte baja de este video. Ahora revisemos cuáles son esos 3 consejos que debemos considerar al momento de elaborar un acta de constitución de proyecto. En primer lugar, debemos considerar el contexto. El contexto es importante, es decir, las circunstancias bajo las cuales el proyecto se genera. Adicionalmente, debemos tomar en cuenta que el acta debe ser un documento que me permita tener las ideas claras y que sea claro ante los interesados. Y finalmente, es importante saber que el acta de constitución de proyecto es un documento que no solamente está involucrado, que no solamente pertenece al tema predictivo, sino también se podría ocupar en temas ágiles. De esta manera abordemos el primer consejo, que es justamente el contexto importa. Cuando nosotros hablamos de contexto, lo que vamos a considerar o lo que vamos a tener en mente, lo primero que tenemos que considerar es justamente el contexto. El contexto importa. Cuando nosotros hablamos de contexto, lo que vamos a considerar es justamente que el contexto es las circunstancias bajo las cuales un proyecto se lleva a cabo. Es muy importante tener en cuenta cuáles son las circunstancias bajo las cuales el proyecto se va a llevar a cabo, cuáles son los elementos que componen, porque todos estos elementos pueden influir justamente en cómo vamos a estructurar nuestra acta de constitución del proyecto. De esta forma, cuando nosotros pensamos en contexto, debemos responder la siguiente pregunta y es, ¿qué nivel de rigurosidad requiere justamente el acta? No es lo mismo realizar un acta de constitución de proyecto para un proyecto justamente que sea pequeño y que tal vez sea interno de una organización, que realizar una acta justamente para un proyecto que sea mucho más grande y que tenga relación gubernamental o que tenga varios elementos que generen complejidad. De esta manera, tenemos que considerar cuáles son esos elementos que rodean al proyecto y en función de eso establecer qué tipo de acta o qué rigurosidad necesitamos considerar para este documento. De esta manera nosotros, cuando vamos a desarrollar el acta y cuando estemos buscando conocer el contexto bajo el cual se va a realizar, tenemos que considerar algunos elementos que justamente aparecen acá. Este elemento que aparece acá son algunas entradas que debemos considerar. Si tú quieres ver cuál es el contexto bajo el cual se va a desarrollar el proyecto, tenemos que revisar en primer lugar el caso de negocio, los documentos de negocio, entender cuál es el contexto, cuáles son las razones por las cuales ese proyecto se va a generar, entender claramente cuáles son los beneficios que existirán. Y en función de eso podemos tener una idea bastante clara de cuán grande y cuán complejo es el proyecto. En función de esta información, pues podríamos tener una idea mucho mejor y de esa manera definir cuál es la cantidad de detalle que requiere justamente esta acta. De esta manera, te recomiendo mucho ocupar estos documentos de entrada que justamente aparecen en el Penbook 6 para la elaboración del acta de constitución de proyecto. Otro elemento importante es conocer cuáles son los factores ambientales de la empresa, que justamente hace referencia a entender cuál es su cultura, cuáles son los elementos, cuáles son los procesos que se deben seguir. De esta manera también podríamos utilizar esta información para definir la cantidad de información que necesitamos colocar dentro del acta y ver si existen procesos internos o información existente, como por ejemplo plantillas de actas anteriores. De esta forma nosotros entendemos el contexto y vemos que el contexto realmente importa. Por otro lado, tenemos que dejar las cosas claras. Cuando hablamos de dejar las cosas claras, vamos a referirnos a que tenemos que responder 4 preguntas fundamentales. Estas preguntas son: ¿qué es lo que el proyecto va a generar? ¿Qué es lo que el proyecto va a realizar? ¿Por qué se realiza esto? ¿Quiénes son los interesados que están involucrados en este proyecto y cómo se va a realizar? Estas 4 preguntas deben ser respondidas dentro del acta.
Y de esta forma nosotros podemos ver cuando necesitamos entender qué es lo que el proyecto va a realizar, vamos a tener que describir. Y lo que vamos a describir son cuáles son esos entregables que el proyecto va a generar. Aquí no vamos a poner muy a detalle estos entregables, sino lo que vamos a hacer es describir de una manera de alto nivel, es decir, una manera bastante general, pero que sea lo suficientemente clara para que cualquier interesado que revise el acta conozca qué es lo que el proyecto va a generar. Estos elementos comúnmente se colocan dentro del resumen que encontramos en el acta, el resumen del alcance. Adicionalmente, es importante establecer una lista de elementos que quedan fuera del alcance, y esto es algo clave. Es importante también conocer qué elementos no estarán dentro de este proyecto, de manera general, y de esta forma poder llegar a una discusión con los interesados y poder establecer en futuros pasos cuál será el alcance definido. Adicionalmente, es importante conocer el por qué se va a realizar el proyecto. Cuando nosotros pensamos en el por qué, tenemos que considerar justamente cuál es la necesidad, cuál es el problema o cuál es la oportunidad de negocio que se busca solventar justamente con esta iniciativa o con este proyecto. De esta manera, las personas necesitan conocer y necesitan estar claros por qué es importante que el proyecto se realice. Adicionalmente, qué beneficios son los que brinda el proyecto, cuáles son los requisitos, cuáles son los problemas o cuáles son las necesidades que se resuelven justamente con este proyecto y las oportunidades que puede generar. De esta manera, nosotros garantizamos que las personas conozcan de qué se trata el proyecto y por qué es importante. Otro elemento que debe responder justamente el acta es quiénes son esas personas que están involucradas en el proyecto. Recordemos que los interesados de un proyecto pueden estar en diferentes niveles. Puede ser el equipo del proyecto, quienes son los interesados principales, por así decirlo, porque están en el centro justamente y son los más interesados en que el proyecto se realice. Pueden haber también organismos dentro de la organización o personas que están dentro de la organización que puedan afectar a nuestro proyecto, como pueden ser, por ejemplo, la PMO, el Comité de Control de Cambios o el Comité de Dirección. Adicionalmente, existen personas que están fuera de la organización, como pueden ser clientes, proveedores, usuarios finales, etc. Nosotros en esta parte, al desarrollar el acta, vamos a poner de manera general quiénes son estos interesados que pueden verse afectados o afectar el proyecto. Finalmente, vamos a definir cómo. Y vemos que existen procedimientos o procesos para elaborar el acta, pues nosotros deberíamos decir si vamos a seguir esos procesos o en caso contrario se van a cambiar o modificar. De esta manera se deben describir si se seguirá algún estándar establecido dentro de la organización o si se probará algún enfoque nuevo. Y esto lo hacemos desde el inicio, nosotros tenemos que establecer estos elementos. Adicionalmente, las personas necesitan entender cómo se ejecutará el proyecto antes de aceptar financiarlo o participar dentro del mismo. Y esto es un elemento clave porque el acta justamente es el documento que formaliza el inicio del proyecto y a su vez se preasignan recursos justamente para ese proyecto porque inicia formalmente. Adicionalmente debemos considerar que el acta de constitución del proyecto no solamente es exclusiva de los enfoques predictivos o los enfoques híbridos. En los enfoques ágiles también podemos ver elementos similares al acta de constitución del proyecto, aunque tengan un nombre distinto. Por ejemplo, podemos encontrar elementos como acta de proyecto ágil o Product Canvas. De esta forma, recuerda que el acta de constitución del proyecto es un documento en el cual se va a entender por qué razón el proyecto se hace, quiénes son los interesados que participan y adicionalmente se va a formalizar no solamente el inicio del proyecto, sino que también se formaliza la designación del director del proyecto y sus responsabilidades dentro del mismo. Recuerda que si quieres conocer cómo elaborar el acta de constitución del proyecto, puedes revisar el video que encontrarás en la parte de arriba. Saludos y nos vemos en el próximo video.